Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra. Y antes de darle el uso de la palabra al diputado Agustín Oscar Rossi, le voy a pedir a los señores diputados que procedan a la identificación en sus bancas para proceder después a la votación. Gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Algunas reflexiones antes de entrar sobre la cuestión de fondo. La verdad que si estaban tan convencidos que había que modificar la ley de entidades financieras, ¿por qué no lo hicieron estos 2 años que tenían mayoría en el Congreso? Porque la verdad que no estaba en ninguna de las agendas parlamentarias que yo haya conocido del Grupo A. Lo segundo que queremos decirle que coincidimos en algunas expresiones de los señores diputados de la oposición alrededor de la figura de Néstor Kirchner. Sí, efectivamente fue un gran presidente. Fue un gran presidente Néstor Kirchner. También queremos decirle que nos damos cuenta de lo que quieren hacer. También creo decirles que estábamos esperando que hagan esto mucho antes. Pareciese que quieren construir un gran Kirchner, grandote, y una Cristina chiquita. Kirchner fue todo lo bueno y todo lo malo es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que puede resultar una estrategia novedosa a la hora de tratar de deslegitimar a la presidenta de la Nación. Vuelvo a decir, algunos de nosotros pensábamos que iba a ser un tanto antes esa estrategia. Nosotros estamos convencidos que Néstor Kirchner fue un excelente presidente y que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es una excelente presidenta. Escuché hablar de la situación internacional. Me parece que hay que ponerse de acuerdo porque algunos diputados hablan de que es una situación internacional beneficiosa para la Argentina por los precios de los commodities. Hay otros que dijeron que estamos en una situación compleja, ¿no? Yo creo que esta foto es bastante gráfica. El que ahorca es el presidente del Eurogrupo. El ahorcado es el ministro de Economía de España. Una foto que estuvo en la tapa de los principales diarios europeos, sobre todo los españoles, en estos días. España fue a la reunión de Bruselas a anunciar que habían hecho un ajuste de 30.000 millones de euros. Le dijeron no alcanza, 5.000 millones de euros más. Eso es lo que discute Europa hoy y eso es lo que genera, entre otras cosas, las regulaciones monetarias. También hay una diferencia entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una mayor flexibilidad en su política monetaria a partir de la Reserva Federal y del uso de la Reserva Federal. Los europeos tienen menos posibilidades de hacer una política monetaria flexible. Entonces, la eurozona no sale de la recesión y los Estados Unidos, con golpes, empiezan a salir de la recesión. ¿Cómo empiezan a salir de la recesión? Aumentando el consumo. Aumentando el consumo interno, que obviamente es un consumo interesante el que se da dentro de los Estados Unidos. Entonces ese es el escenario internacional que nosotros tenemos hoy. La economía, el capitalismo, con la peor crisis de su historia, con una situación de los países emergentes que nosotros queremos cuidar. Porque la verdad que los países emergentes han tenido, durante todo este tiempo, una mejor respuesta ante la crisis. Y esa mejor respuesta ante la crisis es una situación que nosotros queremos consolidar y queremos resguardar desde todo punto de vista. Y la decisión de tener una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central,
que le dé al Banco Central mayor flexibilidad a la hora de llevar adelante su política monetaria tiene que ver exactamente con esto, con resguardar a nuestro país de cualquier situación de emergencia, de crisis, de impacto ante lo que hoy está viviendo el mundo. Lo han hecho la mayoría de los países, lo vuelvo a decir. La eurozona no logra arrancar de la crisis. Y no logra arrancar de la crisis porque tiene bancos centrales con un nivel de regulación superiores a los que, por ejemplo, tiene Estados Unidos, que tiene una política monetaria mucho más flexible que le ha permitido arrancar. Entonces, la verdad es que seguir teniendo un anclaje de restricciones ligado fundamentalmente a un momento de la economía, como fue la del año 92, porque también es cierto que hay que decirlo, en el año 92 había un clima imperante, había un modelo imperante. Sobre ese clima y sobre ese modelo económico se adecuó la reforma del Banco Central. Bueno, ese modelo económico, ese clima implosionó en el 2001. Implosionó. Todo lo que se había construido se destruyó. Porque la verdad que habíamos dicho que teníamos que tener por cada peso circulante $1 en billete en el Banco Central y que eso nos iba a garantizar preservar el valor de la moneda. De un día para el otro pasamos 3-1. No preservamos nada del valor de la moneda con esa restricción. Cuando pasamos 3-1, nos quedaba en esa cuenta de la lógica de la convertibilidad que con 1/3 de los depósitos que estaban en el Banco Central teníamos que garantizar, nos alcanzaba y nos sobraba para garantizar la totalidad del circulante, pero hubo inflación igual. Entonces, la verdad que, como decía varios de los diputados de nuestro bloque preopinante, en ningún lugar del mundo existe un modelo económico con un tipo de cambio flotante, administrado, que tenga este nivel de restricción. Entonces, lo que estamos haciendo es modificar ese nivel de restricción. Al modificar ese nivel de restricción, lo adecuamos a los objetivos del Banco Central, un Banco Central más anclado en el conjunto de la realidad económica de nuestro país. ¿Para qué vamos a tener un Banco Central cuyo único objetivo sea preservar el valor de la moneda cuando sabemos que cuando tenía que preservar el valor de la moneda para salir se devaluó? Entonces, lo que queremos hacer ahora es tener un Banco Central que pase de tener un único objetivo a objetivos múltiples. Ya lo han dicho todos los compañeros. Además de preservar el valor de la moneda, mantener el equilibrio del sistema financiero, el desarrollo económico y la inclusión social. Para eso, y para lograr esa totalidad de objetivos, tener la restricción que teníamos antes en cuanto a la definición de reserva de libre disponibilidad o nivel óptimo de reserva no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por eso delegamos esa potestad de fijar el concepto de reserva de libre disponibilidad o nivel óptimo de reservas al directorio del Banco Central, que entre cada momento, entre cada coyuntura de la economía dirá cuánto es el nivel de reservas óptimo que necesita para seguir garantizando esas 4 variables de la economía que le hemos dado puesto al Banco Central como función para llevar adelante. Pero además de eso, le hemos dado más poder al Banco Central, es cierto eso. Queremos tener un Banco Central que pueda intervenir más. Queremos tener un Banco Central que tenga mayor posibilidad de intervenir con los adelantos, que dar adelantos al sistema financiero a más largo plazo, que pueda intervenir con encajes diferenciales, porque entendemos que es la manera de que el Banco Central deje de ser un espectador de lo que pasa en el mundo financiero para ser un actor protagónico y volcar al sistema financiero a donde todos lo queremos volcar, que es hacia el desarrollo del sector productivo. Porque la verdad es que tenemos un sistema financiero que está posicionado fundamentalmente en créditos para el consumo. Nosotros queremos tener un sistema financiero que, además de dar crédito con base en la tarjeta de crédito, dé créditos al sector productivo. La experiencia que hemos hecho en base a una reinterpretación de un artículo de la actual ley orgánica del Banco, de la actual Carta Orgánica del Banco Central para llevar adelante los créditos del Bicentenario, es una experiencia que algunos que nosotros estamos contentos con la experiencia de los créditos del Bicentenario, otros dirán que es más moderado el efecto que ha tenido, pero es una experiencia importante que hemos llevado. El Banco Central a
activado sobre el sistema financiero para poner en el escenario económico de la Argentina una cantidad de plata destinada al sector productivo. Entonces me parece que de esto es lo que se trata, es lo que estamos discutiendo hoy. No es cierto, además, algunas cosas que han dicho los señores diputados sobre la economía real. La Argentina tiene un buen nivel de inversión. Estamos arriba del 24% de inversión con respecto al PBI. La Argentina ya ha utilizado reservas del Banco Central para pagar deuda. Y ninguna de las cosas que se decían en ese momento, que algunos vuelven a repetir ahora, ha sucedido. No se ha disparado la inflación porque aplicamos el fondo de desendeudamiento. No se ha frenado el crecimiento económico porque utilizamos el fondo de desendeudamiento para pagar deuda del año 2010 y del año 2011. Hemos garantizado y consolidado el crecimiento económico, sobre todo en el año 2010, lo dijimos cuando dimos ese debate, en un momento difícil para nuestro espacio político. Ustedes se acuerdan los debates del DNU, ¿no? Con la decisión de la presidenta de crear el fondo del desendeudamiento, casi no le aprueban el pliego a la actual presidenta del Banco Central en represalia a eso. Casi la querían llevar presa algunos. Querían llevar presa. Y la verdad que nada de las cosas que dijeron que iba a suceder, sucedió. Creció la economía, bajó el desempleo. Nada de las cosas que dijeron sucedió cuando utilizamos reservas para pagar deuda. Entonces, ¿por qué van a suceder ahora? ¿Por qué seguir diciendo siempre los mismos presagios? No van a suceder. No van a suceder porque los parámetros en los cuales hay que anclar o hay que fijarse en una economía real son distintos. El problema es que decimos que salimos de los 90, que salimos de la convertibilidad, pero muchos tenemos la cabeza anclada en eso. Entonces decimos, no, bueno, si no tenemos la cantidad de dólares necesario con el masa circulante, vamos a tener inflación. No es así. Lo han reconocido por fin muchísimos diputados. Así que la inflación no es un problema monetario, que es un problema de oferta y demanda. Y que si uno tiene una política de crecimiento y de desarrollo del mercado interno e incentiva permanentemente el desarrollo del mercado interno, aumenta la demanda, genera en sí mismo una tensión. Y que esa tensión se va a resolver con mayor oferta. Y para esa mayor oferta necesitamos más inversión. Para la más inversión necesitamos mayores créditos externos a la producción. Nosotros queremos hacer esto con esta reforma. No queremos hacer otra cosa. No queremos hacer ninguna de las cosas. Todas las cosas que muchos de ustedes dicen sobre el tema de la caja, del problema de financiamiento del Estado, las decían cuando discutimos en los debates sobre el decreto de necesidad y urgencia que habilitaba el uso de reservas para el pago de los servicios de la deuda. Nosotros estamos convencidos que esa fue una política acertada. Fue una política acertada porque nos permite, por sobre todas las cosas, a nosotros utilizar todo lo que significan los ingresos fiscales para destinarlo al mercado interno y garantizar el crecimiento económico de la Argentina. La presidenta lo explicó acá. Explicó claramente que mientras los commodities de otros países, de los países que tienen commodities ligados a los metales fundamentalmente o a la energía, crecieron 2 veces o 3 veces, los commodities nuestros crecieron la mitad de esos commodities. Y nosotros crecimos como país por encima de lo que crecieron ellos. Y eso es porque impulsamos el crecimiento y el desarrollo del mercado interno. Y ese crecimiento y desarrollo del mercado interno es lo que nos permitió que el coeficiente Gini baje. No es garantía de nada, pero es indispensable para tener una sociedad más equilibrada desde el punto de vista de distribución del ingreso, tener un mercado interno fuerte. Porque el mercado interno fuerte significa trabajadores con ingresos y con poder adquisitivo que lo puedan gastar. Significa jubilados con lo mismo, significa asignación universal por hijo. Y eso es lo que ha permitido que la Argentina tenga un perfil distinto, lo dije más de una vez en este recinto. Néstor Kirchner, entre otras cosas, que nadie se la va a reconocer, porque reconocieron algunas cuestiones, digamos, ¿no? Pero nadie le va a reconocer que cuando llegó el 25 de mayo del 2003 todavía tenía la opción de decidir hacia dónde iba la Argentina.
si la Argentina tenía un crecimiento económico exclusivamente sostenido por la performance de su sector exportador, o si la Argentina tenía un crecimiento económico, además de estar sostenido por la performance de su sector exportador, por el crecimiento del mercado interno. Seguramente si hubiese elegido la opción anterior, este hubiese sido un país que hubiese crecido, pero que hubiese sido más injusto socialmente. Como eligió esta opción, la segunda opción, tenemos el país que tenemos hoy. Entonces, señor presidente, a mí me parece que hay que mirar lo que estamos haciendo desde ese punto de vista. Las reservas no son independientes del modelo económico. No se puede tener un banco central aislado de la política económica, tiene que articular con la política económica. Tiene que articular con la política económica. ¿Qué tiene de malo que el Banco Central le preste plata al Estado? Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en alguna cosa. ¿El Estado es bueno o malo? ¿El Estado es un valor o un disvalor? ¿Al Estado lo fundimos o al Estado lo preservamos? Entonces esto tenemos que llegar a un punto de acuerdo, porque si no parece que si el Banco Central le adelanta transitoriamente al Estado es malo. Entonces que no le adelante transitoriamente al Estado, entonces el Estado ¿qué tiene que salir a hacer? Tiene que salir a endeudarse. Tiene que salir a endeudarse o gastar menos. ¿Cómo gasta menos el Estado? Digámoslo claramente. Porque si hay que buscar otra opción, también digámosla. La única manera de que el Estado gaste menos es que pague menos sueldo y menos jubilaciones. ¿Ese es el país que quieren? No. Estoy seguro que nadie quiere eso. Nosotros tampoco. Entonces, lo que hemos buscado permanentemente es buscar un financiamiento del Estado que permita que la Argentina siga creciendo económicamente. Y quiero hablar sobre el artículo 20, porque para mí esa modificación, al contrario de lo que ha dicho algún diputado, tiene la mejor impronta de esta reforma que estamos haciendo. Y tiene que ver con esto que decía anteriormente, de en qué lugar ubicamos al Estado. Porque esta es la verdad. Digamos, cuando utilizamos las reservas que son totémicas, hay que seguir acumulando reservas para decir tenemos tantas reservas y hacer como Tío Rico. ¿Se acuerdan el dibujito de Tío Rico que se tiraba en la pileta con las monedas de oro? Las reservas son una herramienta de la transformación económica. Y llegan a un momento en donde uno hace una ecuación muy simple. Si te pagan por las reservas nada, y vos para pagar deuda tenés que endeudarte al 12, o al 15, o al 7, o al 8, ¿por qué me querés obligar a que yo endeude al país más y puedo pagar con reserva? No lo hace nadie en su economía familiar. No lo hace nadie en su economía familiar. Hay que sincerar esto. Nadie hace eso en la economía familiar. No vas a sacar deuda a endeudarte con más intereses cuando lo que tenés depositado no te dan nada. Agarrás, sacás el depósito, pagás la deuda y seguís funcionando. Es elemental que eso funcione así. Entonces, me parece que ahí uno lo que hace es preservar al Estado, cuidarlo al Estado. El Estado somos todos. Los 90 también nos dejaron un Estado deficitario, no en el sentido del déficit fiscal, deficitario en su nivel de prestaciones. Nosotros hemos construido en 10 años un Estado que tiene un nivel de prestaciones sociales enorme. Tiene un nivel de prestaciones sociales enorme porque tenemos el 95% de nuestros adultos mayores incluidos dentro del sistema provisional. Y tenemos la asignación universal por hijo que es única en América Latina. Entonces, este es el nivel de prestaciones que tiene el Estado. Y lo pudimos poner en el año 2008-2009 en el centro del dispositivo económico cuando tuvimos la crisis económica y financiera internacional. Y sostuvimos el empleo como principal valor a defender en una cantidad de empresas con los programas de reconversión productiva por el cual el Estado pagaba el salario de los trabajadores con la correspondiente compromiso de las empresas que no suspenden. Y la modificación del artículo 20 tiene que ver con eso, porque está dicha específicamente para situaciones de emergencia. Y está claro que el artículo 20, en términos generales, es procíclico, porque la masa monetaria aumenta cuando hay más dinero circulante. Y los ingresos aumentan cuando la economía crece. Y yo estoy pensando en cómo hago para ayudar al Estado cuando es al revés.
Entonces, si sigo manteniendo el 10%, voy a poder ayudarlo menos, justo cuando el Estado necesita más. Entonces, por eso ponemos el 20% o el 10% más. ¿Para qué? Que en los momentos de crisis la alícuota sea mayor, para que deje de ser exclusivamente un artículo que tenga que ver con el sentido del ciclo económico. Está puesto para situaciones de emergencia, cuando el Estado necesita ayuda, cuando el Estado no consigue crédito, cuando el Estado necesita sostenerse producto de una recesión económica, producto de una crisis económica y financiera internacional. Entonces, en ese momento, me parece ciertamente que vale la pena pensar en un sentido contracíclico de la reforma que estamos proponiendo del artículo 20. Le voy a pedir, señor presidente, 3 minutos más, porque quiero explicar lo del artículo 20. Se le pide autorización a la Cámara. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Gracias a los señores opositores que votaron la autorización. El artículo, voy a ser muy rápido, sin ninguna... Silencio, por favor, señores diputados. Sin ninguna, porque me parece que es importante, lo digo sinceramente, saben los señores diputados que nunca hago mayor abuso del tiempo. El artículo 20 fue reformado la primera vez el 16 de enero del año 2002. En ese momento, el presidente de la Nación era el doctor Duhalde, jefe de gabinete el doctor Capitanich, ministro de Economía Remes Lenikov. Ingresó el 16 de enero del 2002 la reforma, fue aprobada en diputados el 23 de enero del 2002. Macarone dejaba la presidencia del Banco Central, Mario Blecher asumiría el 28 de ese mes. Es la primera vez que se autoriza, se reforma la Carta Orgánica del Banco Central para los adelantos transitorios. Dice, el banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad que no exceda el 10% de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los últimos 12 meses. Sintético. La segunda modificación entró por el Senado el 22 de mayo del 2003, 3 días antes que asuma Néstor Kirchner. El proyecto fue firmado por Duhalde, Labaña y Atanasov. Presidente del Banco Central era Alfonso Pratgay. Sustituyese el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, que dice así: el banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras del Banco Central de la República Argentina en cuenta corriente o en cuentas. Podrá además otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos en efectivo. En ningún momento, en el momento de los adelantos transitorios, excluidos aquellos que se destinen al pago de obligaciones de los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el 12% de la base monetaria, efectivamente. O sea que al 10% que teníamos antes le agregamos el 12% de la base monetaria. Según me decía el diputado Feletti, pues yo de esto no entiendo mucho, el 12% actual de la base monetaria sería algo así como 20 y pico de mil millones de pesos que se podría prestar, adelantar transitoriamente el Banco Central a el Tesoro de la Nación. La última modificación. Silencio, por favor. Fue en el año 2008. En el año 2008, Martín Redrado era el presidente del Banco Central, Sergio Massa era el jefe de gabinete. Esa modificación lo que hace es no solo permitirle que ese 12% sea utilizado para pagar a organismos internacionales, deuda a organismos internacionales, sino que también le pide que ese 12% pueda ser utilizado para pagarle a acreedores privados. Entonces, en realidad, esta es la cuarta modificación que estamos haciendo. Una cosa que estamos haciendo del artículo, del artículo 20. Quiero decirlo, en ningún momento la modificación del artículo 20 que estamos haciendo para situaciones de emergencia dice para pagar deuda. Gracias, Nada más, diputado. señor presidente. Gracias, diputado.